Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos arrancando una nueva semana de debate, de reflexión. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Ayer no salió el programa porque fue feriado nacional, y por eso estamos hoy martes 20 de noviembre arrancando con este programa donde vamos a hablar justamente acerca de el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué se conmemora este día? ¿Qué fue lo que pasó el 20 de noviembre de 1845 y qué implicancias tuvo para la generación de la República Argentina? Hoy, en Distintos Parecidos, Día de la Soberanía Nacional. Cada 20 de noviembre es un canto a la resistencia, a esa bravura criolla que supo plantarle cara al afán invasor de las grandes potencias. Es el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado y Día de la Soberanía Nacional. En 1845, las fuerzas anglo-francesas llegaron a nuestras costas con el pretexto de mediar en el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, aunque lo que pretendían era asegurarse el libre tránsito por nuestros ríos interiores para poder comerciar a sus anchas. Ahí vienen, ya están llegando los barcos y la invasión. Y aquí, ¿quién es el que manda? ¿Es francés o anglosajón? Comandantes, ¿a dónde van? Esos buques son a vapor. Hola, niños. Yo nací en Francia y de Gran Bretaña soy yo. Navegaron desde Europa, cuna de la civilización. Vienen con viento en popa y traen algún cañón. Ya vienen, ya están llegando, paremos esta invasión. Quieren conquistar los ríos y adiós confederación. ¡Ay, niño! Ya nos cansaron. Entre tú y Rosas, ¿cuál es peor? No se nieguen al progreso, que por la fuerza va a ser peor. La elección de la Vuelta de Obligado como día que simboliza la defensa de la soberanía en Argentina tiene que ver también con una historia tanto ligada al acontecimiento en sí como a las interpretaciones que se han hecho del pasado argentino. En este sentido, un elemento que es muy importante tener presente es que la idea de soberanía está muy fuerte vinculada en la historia argentina desde fines del siglo XIX al territorio. Entonces, cuando se piensa en la idea de soberanía nacional, se piensa en la idea de defensa del territorio. Pero uno bien puede pensar la soberanía en otra clave, no tanto o no solamente ligada a la defensa del territorio, asociando la nación con el territorio, sino la idea de soberanía popular, que es de donde proviene el poder y todas las demás cuestiones ligadas a la soberanía, como la defensa del territorio, el dominio de los recursos, la autonomía política, la soberanía económica, ese tipo de cosas. Hasta entonces, Rosas había mantenido una excelente relación con los británicos. Pero el cambio de política de Gran Bretaña lo enfureció. Rosas decidió darles batalla. El 20 de noviembre, en la Vuelta de Obligado, las tropas porteñas abrieron fuego contra la flota que entraba en el Paraná sin autorización. La consigna era defender la soberanía de la Confederación. Los navíos y los cañones federales enfrentaron a los extranjeros en una contienda cargada de violencia. Pese a la heroica defensa, la victoria recayó en los invasores, que avanzaron hacia el norte. Dos años más tarde, en 1847, Inglaterra y Francia levantaron el bloqueo sobre Buenos Aires. El restaurador se presentó ante el mundo como el único mandatario del continente que había logrado resistir a las naciones más poderosas de Europa. Esto le dio un gran prestigio en toda América e hizo que la Confederación se hiciera conocida en Europa. Desde Francia, San Martín le envió su sable a Rosas. Amanece sobre la costa de Obligado. El enemigo está cerca.
La escuadra anglo-francesa que arribó hace 2 días al río Paraná espera para atacar. Los ingleses observan las cadenas que los patriotas han instalado de ribera a ribera y que impiden el paso de cualquier navío. Este bloqueo forma parte de la estrategia del general Lucio Mansilla, jefe de las fuerzas patriotas. Ahí está presentado el tema y es un poco el avance, la introducción para tratar de entender qué sucedió el 20 de noviembre de 1845, un momento trascendental en la República Argentina y sobre todo con el concepto de confederación que en ese momento también estaba desarrollándose en lo que hoy es la República Argentina. El rol de Juan Manuel de Rosas, qué sucedía en Gran Bretaña, qué sucedía en Europa en ese momento y qué desembocó en la batalla de la Vuelta de Obligado. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy en Distintos Parecidos. Pero bueno, para ampliar un poco más de información hemos traído a nuestras historiadoras de cabecera, a quienes paso a presentar en este momento. Sandra Pérez Estocco, profesora de Historia Americana Contemporánea y directora de la licenciatura en Turismo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Gabriela Curi, que es profesora de la Cátedra de Historia Argentina Virreinal e Independiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le va, Gabriela? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos a hablar un poco acerca de qué sucedió en la batalla de Obligado, qué sucedió el 20 de noviembre de 1845 y por qué hoy justamente hemos llegado a esta instancia de que se considera el feriado nacional. Bueno, me parece importante contextualizarla, ¿no? Un poco esta batalla de la Vuelta de Obligado, porque corresponde a un periodo que se denomina el bloqueo anglo-francés durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Y nombrado jefe supremo de la Confederación Argentina, es un título nominal que le han otorgado, no es presidente, es honorífico, pero como ya venía desde hace muchos años atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía lo que se llamaba el manejo de las relaciones exteriores. Es decir, era el representante, en este caso, de la Confederación Argentina frente al mundo. Este bloqueo es el segundo bloqueo que se produce al puerto de Buenos Aires, porque el primero, también al puerto de Buenos Aires, había sido el bloqueo francés desde 1838 a 1840. Este segundo es del 45, digamos, con la finalidad, con el fin, vamos a decir así, el fin total en 1850, aunque las acciones bélicas habían concluido anteriormente. Entonces, en este contexto de bloqueos, es importante resaltar estas dos potencias, Inglaterra y Francia, que son las potencias principales de Europa y que en el caso de Francia, primeramente, que es la que ella hace el primer bloqueo, también tiene la ayuda de los unitarios que están en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas, es decir, el partido opositor, ¿sí? Están exiliados en Uruguay, están exiliados en Chile, hay también algunos en Paraguay, algunos en lo que era el Alto Perú, Bolivia. Bueno, entonces aprovechan, digamos, esta situación para hacer el bloqueo con la excusa, este primer bloqueo del 38 al 40, con la excusa de que los ciudadanos franceses no tenían las mismas, podemos decir, excepciones que los ciudadanos ingleses, que era no tener que participar del ejército, ¿sí? Entonces, a los franceses se les había pedido, pero en realidad era un pedido más bien formal, no había sido algo real. Pero esa fue la excusa. En realidad, Francia tenía una política desde hacía tiempo que venía en América de hacer bloqueos, por ejemplo en México, bloquearlo para hacer un cerco económico, o sea, ahogar económicamente y luego poder penetrar de esta manera. ¿Es una fecha polémica en este caso? Sí, es una fecha polémica y creo que voy a intentar clarificarles por qué. En realidad, la batalla de Obligado fue una derrota, es decir, la Confederación Argentina no ganó esa batalla. Fue una estrategia que
Juan Manuel de Rosas delegó en Lucio Norberto Mansilla, que es el papá del conocido Lucio Mansilla, ¿no es cierto? Después, unos años después, famoso por su excursión a los indios ranqueles, es el padre, quien elabora la estrategia y tiene a su cargo la colocación de baterías en las márgenes de lo que es el río Paraná, a la altura de la localidad de San Pedro, de lo que, ¿no es cierto?, es esa localidad bien del norte de Buenos Aires. Fue una estrategia, ¿cómo les podría decir?, ingeniosa para la época, ¿no es cierto? Él dispuso en un recodo del río Paraná, que mide 700 metros, él dispuso 24 buques entrelazados con 3 cadenas. Eso fue muy ingenioso, como les decía, pero de todos modos la armada anglo-francesa rompió ese cerco, atravesó, desembarcó y venció. Por lo tanto, para muchos, conmemorar esta fecha tiene que ver con dar un implícito apoyo a lo que significó el gobierno de Rosas. Por ejemplo, si nosotros tomamos 2 historiadores que hoy están o tienen mucha participación en los medios, como por ejemplo puede ser Pacho O'Donnell o puede ser Luis Alberto Romero, por poner 2, uno considera que fue una epopeya, en el caso de O'Donnell, en el caso de Romero dice es un mito, no hay por qué recordar una derrota. Lo que sucede es que esa derrota militar luego implicó que, aunque las naves penetraron por el río Paraná, presionando para que se liberara el comercio por los ríos interiores, cosa que Rosas no permitía, en todos los puertos esta armada mercante, porque era una parte militar y una parte más importante eran barcos mercantes, casi 90 barcos mercantes, iban siendo repelidos, es decir, los iban bombardeando, les iban disparando, es decir, no pudieron lograr su objetivo, que era comerciar. Y además, luego, también fue una derrota diplomática. Claro. Esa sería la postura de uno y otro, porque es una fecha polémica. Para unos fue una derrota y para otros fue una victoria de Rosas, de la Confederación Argentina, frente al enemigo extranjero que había intentado, como les digo, violentar y navegar los ríos interiores y quería abrirlos al comercio internacional. Esa sería básicamente, muy simplificada, ¿no es cierto?, la disputa o la polémica historiográfica que hay en torno a ese tema. Bien, ustedes han presentado el tema, pero tenemos unas placas preparadas para tratar de entender un poco más acerca de esta batalla que se realizó el 20 de noviembre de 1845, es la denominada Batalla de la Vuelta de Obligado, donde hubo 900 soldados de infantería. De acuerdo a algunos registros, dicen que la batalla duró cerca de 7 horas y hubo 24 barcas de costa a costa. 26 muertos anglo-franceses, ese es el resultado de esta batalla, y 400 muertos argentinos. Esto también habla acerca de que sí, fue una derrota que permitió de alguna manera hacer avanzar a las tropas anglo-francesas. El feriado fue impulsado por el historiador José María Rosa en el año 1974 y recién en el año 2010 se aprobó un decreto por el cual a partir del tercer domingo de noviembre se empieza a implementar este feriado. Hay que entender que durante las dictaduras que sufrió Argentina este feriado fue dado de baja, digamos, se dejó de aplicar. Pero bueno, ustedes hablaban un poco acerca de lo que significó esta batalla y tratar de entender, vos usaste una palabra que fue fundamental, epopeya. ¿Se puede considerar una epopeya la batalla de la Vuelta de Obligado? Sí, en una perspectiva sí, porque realmente el enfrentamiento fue muy desigual. La motivación fue muy desigual, porque no es lo mismo la motivación de un invasor a la motivación del que está defendiendo lo que considera que le es propio y el que está sintiendo que sus derechos son vulnerados. Lógicamente, el sentimiento, la intencionalidad, los valores que está defendiendo son diferentes. De modo que sí es una epopeya. Justamente en la placa que vos ponías recién, cuando comentaste que el historiador José María Rosa fue el que impulsó en el 74 esta festividad o esta celebración, esta conmemoración, lo hizo relacionado justamente a la repatriación de los restos de Rosas, porque acá el conflicto está en la postura política, ideológica que uno tome en relación al gobierno de Rosas. Eso es lo que
te hace que para uno sea una epopeya y que para otro sea un día, porque también hay que ver el contexto de cómo era el manejo en ese momento de Rosas con el resto del país, con el interior, es decir, como todos los gobiernos tenía sus luces y tenía sus sombras. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a la postura, a la posición que vos tengas en relación a Rosas, será seguramente la valoración que harás de ese hecho. El hecho es el mismo. Lo que varía en la historia es la interpretación que uno hace del mismo, es el valor, la ponderación que vos haces de ese hecho histórico. Gabriela, ¿qué opinas? Sí, estaba pensando en lo que habías la introducción que habías dado y lo que estaba diciendo Sandra. Bueno, en primer lugar, el tema de la figura de José María Rosas. La figura de José María Rosas es una figura polémica, ¿sí? Porque es un historiador, que otro historiador que se llama Miguel Ángel Sena, ya fallecido, la denominación que le dio fue de esta manera, escribe: es la estrella fulgurante en el firmamento nacionalista. Ya con eso sabemos la postura de José María Rosas. Además, José María Rosas pertenece a un grupo de historiadores que durante esta época que se denominó la década infame, va a rescatar la figura de Juan Manuel de Rosas porque había sido omitida de la historia, ¿sí? De la historia argentina. Era la historiografía o la historia liberal, que así se la conoce, o historia mitrista, en donde, la época de Juan Manuel de Rosas es considerada la Edad Media, le han dicho, o la Edad Oscura de la Argentina, de la historia argentina, por lo tanto se hace un corte, se pasa directamente de 1829 hasta 1853. El hecho fundacional, el momento fundacional es el 25 de mayo, que se rompen las cadenas, que no es así, pero no importa. Lo importante de esto es que más allá de la figura de Juan Manuel de Rosas, que no estuvo en esa batalla, porque jamás peleó Juan Manuel de Rosas, no era un hombre que estuviera en las batallas, el padre de Lucio Mansilla, Lucio Mansilla, Lucio Norberto, está al frente de esos hombres, también está el hijo de Guillermo Brown, ¿sí? Son hombres que han ideado toda una táctica para frenar la entrada de barcos extranjeros por el Paraná. O sea, algo con nada. ¿Qué tenemos? Nada. Y tenemos ingenio. Entonces de esa manera, con toda la fuerza, pero además no fueron solamente los soldados, sino que también la población se plegó a luchar. Ahora vamos a estar hablando en el próximo bloque acerca de cómo actuó la población y sobre todo cómo fue la reacción de Rosas ante esta situación. Vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos y ya volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de historia, estamos hablando del Día de la Soberanía Nacional, este feriado que se empezó a aplicar a partir de un decreto desde el año 2010 durante la presidencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que es una fecha polémica, sobre todo por la figura que esto representa, porque es la figura de Juan Manuel de Rosas, un personaje que a lo largo de la historia argentina ha generado amores y odios. Y hoy estamos hablando y tratando de entender un poco más acerca de qué pasó ese 20 de noviembre del año 1845 y un poco estuvimos hablando de este tema a lo largo del primer bloque. Pero bueno, la idea es entender cómo reaccionó Rosas, digamos, ante esta situación, porque veníamos hablando acerca de que también la ciudadanía tomó parte dentro de esta batalla. Sí, recuerden que esta vuelta de obligados se da en la actual ciudad, el poblado de San Pedro, ¿sí? Ahora que está en lo que entra el río Paraná, donde el río Paraná tiene un recodo que como que se angosta y tiene que las embarcaciones de esa época tenían que hacer como una maniobra especial para pasar. Todos conocemos toda esa táctica de las cadenas, de encadenar y de esa manera poder hacer que pare el barco, romper, también
sufre averías y de esa manera suben a los barcos, bueno, esa parte digamos que es la más conocida. Ahora bien, la población, hay que tener en cuenta que la población tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, como de Corrientes, que son los que van a luchar en tierra, ¿sí? Era una población muy aguerrida, sumamente aguerrida. Todos, es conocido que los soldados entrerrianos, correntinos y santafesinos eran los más duros, claro. ¿Sí? Y la población va a participar. Bueno, voy a hacer un paralelismo, ¿no? Cuando se producen las invasiones inglesas, sí, también la población sale a rechazar al enemigo, al invasor inglés. Aquí también están rechazando a esta invasión. Claro. O sea, el resultado de esta batalla es negativo para las fuerzas, vamos a decir, de la Confederación Argentina. Respecto a tu pregunta, Juan Manuel de Rosas está en Buenos Aires. Claro. Él recibe partes en forma permanente de lo que está sucediendo. Y aquí voy a entrar me parece importante resaltar o destacar, ¿no? Sí. Más allá de si uno le gusta o no le gusta la figura de Juan Manuel de Rosas, lo quiere o no. Él tenía negocios con Inglaterra, claro, ¿sí? Desde tiempos, muchísimo tiempo antes, de que tenía 18 años y se fue de su casa. Claro. Entonces, él siempre, durante sus dos gobiernos que tuvo, del 29 al 32 y el del 35 al 52, su relación, las relaciones que mantenía económicamente, ¿sí?, con Inglaterra, porque era su principal compradora, la compradora de sus carnes, de él y de la sociedad que formaba con los Anchorena y los Terreros, no se mezclaba con los negocios de gobierno. Eran dos caminos absolutamente paralelos donde no se tocaban en ningún punto. Bien, eso me parece. Sí, y también complementando lo que acaba de comentar Gaby, hay que darle una mirada económica a todo esto, ¿no? No solo cuando uno dice la mirada económica, bueno, los franceses y los ingleses querían penetrar y vender sus productos. Esa es la mirada externa del invasor. Pero también hay que ver que este conflicto se superpuso con conflictos y problemáticas locales que no estaban resueltas. ¿Cuáles, por ejemplo? Que muchas de esas provincias que acaba de nombrar Gabriela del litoral, en realidad sí querían que la navegación por los ríos interiores fuera libre, porque ellos también querían hacer negocios en sus propios puertos. Y de alguna manera ellos estaban opuestos a esta postura de Rosas de impedir la libre navegación de los ríos interiores. Entonces, en realidad, lo único que beneficiaba era Buenos Aires. Exactamente. Y de hecho, como Rosas tenía el manejo de las relaciones exteriores, pero desde la mirada económica, él tenía el manejo de los ingresos de la aduana, que estaba en el puerto, él discrecionalmente esos ingresos los repartía después entre los gobernadores que le eran afines. Claro. Entonces, también ahí había un tema de una problemática local que se sumaba a esta invasión o a esta imposición desde afuera. Lo que pasa, y también haciendo referencia a lo que ella dijo cuando hizo el paralelismo con las invasiones inglesas, que también es una de las epopeyas donde la ciudadanía, o en ese caso los miembros, ¿no es cierto?, que participaron en las invasiones inglesas, los americanos, los patriotas, como se los ha denominado, la diferencia entre una y otra es que en 1806, 1807 todavía no se había declarado la independencia, claro. Por lo tanto uno habla sí de repeler a un enemigo externo, pero no se habla de soberanía, porque soberanía es un concepto que se asocia a un Estado independiente. Entonces, ya en esta época sí es correcto tomar esta fecha y decir, bueno, sí, acá realmente hubo una defensa de la soberanía, y eso es claro que sí fue, lo cual no deja de tener un montón de otras connotaciones de otro tipo, que en realidad no menosprecian el hecho, no desvalorizan el hecho, sino que le van dando connotaciones diferentes. Es decir, un hecho siempre es complejo, es complejo.
Bien, bien, bien. Ahora quiero que hagamos un viaje en el tiempo, digamos, y que tratemos de imaginar cómo fue ese 20 de noviembre. Que ustedes nos expliquen. Hablamos un poco antes acerca de la cantidad de navíos, la cantidad de soldados. ¿Cómo empezó esta batalla? Que ustedes nos comenten y que nos traten de llevar al tiempo y que nos esquematicen, nos presenten una fotografía de esa época. Bueno, en realidad las primeras naves van a asediar o van a asediar el puerto de Buenos Aires, porque en realidad la misión que tenían en este bloqueo anglo-francés era apoyar a los políticos uruguayos, diríamos, ¿no es cierto?, que estaban en Montevideo, que eran opuestos a Rosas y que estaban en el gobierno y que juntamente con los exiliados argentinos que estaban ahí, es decir, eran objeto de ataque realmente de Rosas, ¿no es cierto? Porque Rosas apoyaba a otro personaje político que en ese momento no estaba gobernando. Así empieza todo, es decir, empieza como siendo un bloqueo para defender, digamos, a los liberales, a los unitarios que estaban en Montevideo. Pero de ahí, una vez que ellos ya están apostados ahí, ven que de ahí a penetrar por el río Paraná es un paso, porque si ustedes se fijan dónde está Montevideo, se dan cuenta que están ahí. De modo que era como una gran tentación, porque además era un tema que ya muchas veces se había planteado. Entonces, bueno, ellos van avanzando por el río Paraná, como lo hemos visto, y incluso ellos después, cuando ya rompen esas cadenas y esa fortaleza, ellos avanzan mucho más hacia el norte, incluso llegan hasta Asunción. Lo que sucede es que todas las poblaciones, fíjense, independientemente de que en el litoral había una gran oposición a Rosas y que de hecho es el litoral el que después lo va a sacar del poder, porque en definitiva, si bien esta batalla fue un triunfo en el sentido diplomático, a la larga también puso en evidencia y explicitó cuál era el proyecto político y económico de Rosas, que es lo que va a caer unos pocos años después, en el 52, como les decía, en la batalla de Caseros. De modo que esa es más o menos la presentación del porqué de la intromisión de estas naves por el río Paraná. Bien, ¿cómo eran? Sí, esto que está diciendo Sandra es realmente muy importante, porque esta batalla, como bien dijo, si bien el resultado es adverso para la Confederación, y tomo las palabras de ella, puso en evidencia una situación que venía de hace tiempo atrás, que era el conflicto económico entre el litoral y Buenos Aires. Si bien Buenos Aires también pertenece al litoral, se habla geográficamente. Porque Buenos Aires tiene el puerto. Y además el puerto de Buenos Aires tiene la característica que, si bien es difícil, de una difícil llegada, cuando los barcos encallan mucho más fácilmente que en otros lugares. Como por ejemplo, hacer la navegación por los ríos interiores, especialmente el Paraná. Entonces, lo que se pretendía era, una vez cercado el puerto de Buenos Aires, entrar hacia la Confederación y navegar por los ríos interiores. Ahora bien, el comercio con potencias extranjeras, con ingleses o con franceses, ya hacía tiempo que se venía dando entre el gobierno de Justo José de Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, y de esa manera va a permitir este intercambio, a pesar de una ley que era la ley de 1835, que era proteccionista de principio a fin. Y eso va a conllevar, obviamente, vamos a decir, más que el enemista, un choque de poder, ¿sí?, con Juan Manuel de Rosas. Bien. ¿Cómo fue la estrategia que aplicó la Confederación Argentina para hacerle frente, digamos, a los navíos anglo-franceses? Bueno, la estrategia... Primero tenemos más de 20 embarcaciones extranjeras que están subiendo hacia el río Paraná. Tenemos lanchones, o sea, embarcaciones que tecnológicamente eran impresionantes, ¿sí?, con lanchones nuestros. ¿Cómo podemos hacer para lograr algo? Bueno, ese recodo que se angosta del río Paraná,
que es lo que se conoce, bien se encadena, no se puede ver, y eso va a hacer que los barcos tengan que parar. Claro. Al pararse, ahí es cuando vamos a decir, los soldados de la Confederación, porque pertenecen a la Confederación, tanto los que son del ejército, vamos a decir así, como la gente del lugar que también se va a prestar a la batalla, suben a los barcos. Bueno, es muy cruenta esta batalla, muy cruenta porque las bajas nuestras son centenares. Muy notorias, ¿sí? claro, 400 personas. Decía, diste un número de 400 frente a 26, más allá de eso puede variar, ¿no? Sí. Pero realmente lo que se destaca es la valentía, ¿sí? La valentía y además ponerle un freno a la invasión. Y ahí está donde se pone de manifiesto la defensa de la soberanía, es decir, de dirigir nuestros destinos políticos. Claro. Nosotros seamos capaces de dirigir nuestros destinos políticos. Nadie de afuera, ni Inglaterra ni Francia, nosotros. Más allá si les gustaba o no gustaban los gobiernos de provincia, porque eran gobiernos de provincia, o la figura de Juan Manuel de Rosas, unitarios o federales, pero no extranjeros. Claro, y fíjense ustedes, recordando, complementando esto que dice Gabriela, que en realidad de alguna manera los que les insuflan la idea de que ingresen por el río Paraná son los unitarios que están exiliados en Montevideo, son los propios argentinos, tal vez en una situación que muchas veces se repite, ¿no?, en nuestro país, donde a veces los enemigos, que deberían ser adversarios políticos, se transforman en enemigos y como que vale todo, ¿no? Entonces incluso vale una alianza con un extranjero o unos extranjeros como eran ellos, porque de alguna manera los que estaban llevando adelante y que no pasa solo en la Argentina, porque eso también hay que decirlo, en este siglo XIX y actualmente también hay muchos episodios, muchos momentos históricos donde a veces grupos políticos enfrentados al gobierno o en el gobierno, es decir, buscan a veces alianzas muy inconvenientes siempre para el país con extranjeros. Eso uno puede encontrar ese tipo de episodios en casi todos los países de Hispanoamérica. Y en este caso se ve eso, ¿no? Este adversario, estos exiliados, ¿no? Recordemos que es la época de la Confederación, muchos salvajes unitarios, como se los llamaba en ese momento, debieron exiliarse. Muchos de ellos estaban en Montevideo por la proximidad a Buenos Aires. Ustedes saben que el Buenos Aires siempre ha sido como el centro de referencia natural, político, económico, social, cultural de la Argentina, y ha sido muy difícil romper esa hegemonía del puerto, de la ciudad-puerto. Ha sido siempre una lucha a través de toda la historia nacional, incluso también hoy en cierto modo. De modo que eso también hay que rescatar, ¿no? Como muchas veces la oposición política a un determinado proyecto, que puede ser o no válido, ha implicado la búsqueda de alianzas, muy inconvenientes, que también estuvieron presentes extranjeros cuando se lo derrocó a Rosas, ¿no es cierto? También hubo alianzas ahí con extranjeros para derrocarlo. Bien. Y volviendo un poco a la batalla ese día, se habla de que la batalla duró 7 horas. ¿Esto es así? ¿Cómo se puede comprobar, digamos, que duró ese periodo porque de hay tiempo? partes, en general, siempre en las batallas hay crónicas, hay partes, los partes militares de los jefes y además memorias de los distintos actores que intervinieron. En realidad siempre se produce mucha documentación en torno a una batalla, ¿no? Por la propia estructura de lo que es una operación de este tipo. Hay documentación anterior y luego donde se dan informes. De modo que no es difícil, a veces no es tan difícil reconstruir lo que sucede en una batalla. A veces hay otros hechos que son más difíciles de rastrear, pero no en una batalla. Sí, es ya en realidad dos o 3 días antes ya se veía que estaba la amenaza. Lo que pasa es que había habido tormentas y es una zona muy difícil de navegar. Los barcos eran grandes, los barcos ingleses y franceses, de modo que
si bien eran barcos a vapor y eran mucho más modernos, no dependían, no eran solo a velas, no estaban propulsados a velas solamente, entonces eso les permitía, les daba más autonomía, más libertad, pero cuando hay una tormenta era muy complicado. Así que ellos 2 días antes tuvieron la posibilidad de ir viendo. Se avisoraba, digamos. Se avisoraba, sí, ellos, además, bueno, de hecho, la Confederación manda el día anterior 3 buques a ver, ¿no es cierto?, a explorar, y fueron bombardeados y hundidos esos 3 buques que van a hacer una especie de reconocimiento previo. Bien. Y bueno, y en realidad el mismo 20 sí, empieza a la mañana y termina a la tarde con un saldo, como les digo, muy negativo en cuanto a las bajas humanas, absolutamente negativo, pero a la larga, bueno, a veces esas derrotas militares, si se saben defender en las mesas de negociaciones diplomáticas o se saben, digamos, potenciar frente a los gobiernos extranjeros, y bueno, eso es lo que se hizo, y por eso es que a la larga podríamos decir que se convirtió en el concierto de naciones, como se llamaba en aquella época, al mundo, digamos, internacional, a la relación entre los estados, terminó reconociendo que había sido una justa defensa de la soberanía de los ríos interiores, y bueno, en la política internacional o en las relaciones internacionales, de hecho, hoy no se cuestiona, ¿no es cierto?, que los ríos interiores de los países son soberanía de cada estado. Bien. Sí. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque acerca del rol que tuvo San Martín dentro de esta situación y también el rol de las mujeres en esta batalla. Vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos y ya volvemos. Tercer bloque en Distintos Parecidos, estamos arrancando hoy con este tema que hemos estado hablando a lo largo del programa, que es el Día de la Soberanía Nacional. Estuvimos comentando un poco acerca de cuáles fueron las causas de esta batalla, después entendimos un poco más acerca del rol de Juan Manuel de Rosas, y también había quedado pendiente la pregunta acerca de cuál fue el rol del general José de San Martín. Había quedado también un poco volando la idea de unitarios y federales. ¿Querías agregar un poco más acerca de ese tema? Una pequeña acotación, ¿no?, que me parece importante destacar. Los unitarios, especialmente el grupo unitario que está en Montevideo, junto al gobernante Fructuoso Rivera, va a ser el grupo más importante que va a facilitar, vamos a poner así, estos 2 bloqueos, tanto el francés como el anglo-francés. El anglo-francés cuando se produce la batalla de la Vuelta de Obligado. Y después hicimos referencia a esto de la soberanía, de la defensa, de lo que es nuestro, de seguir manejando decidiendo nuestros destinos políticos. Entonces ahí recordé la figura de Mariano Chilavert, unitario, un general unitario, que él, a pesar de ser unitario, lo va a poner en las filas del ejército, que es federal, para la defensa de la soberanía. Claro. Entonces me parece que es importante destacar esto, porque no todos los unitarios, más allá de la figura de Juan Manuel de Rosas, era el territorio que es nuestro, que nos pertenece. Después con Juan Manuel de Rosas ya veremos, o sea, en ese momento había que defender lo que era nuestro. ¿Sí? Bien. Ahí está el ejemplo de Chilavert, ¿no?, que él se pone en las filas del ejército para defender y hacerle frente a la invasión anglo-francesa. Esto me parece importante destacar, porque es como que es algo que nos une. Claro. ¿Sí? Que va por encima, más digamos, allá de las diferencias en estos federales y unitarios. No quiere decir todos, porque además había muchísimos federales que no eran rosistas, y Rosas, bueno, a través de políticas son perseguidos por él, pero acá esto era mucho más importante, era nuestra tierra que estaba siendo invadida. Creo que eso es muy rescatable, ¿no? Y más en estos momentos donde las diferencias son tan grandes y no hay algo común, que es nuestra tierra,
para que nos una, ¿no? Bien, Y también en relación a esto, la figura de San Martín, Sí. preguntabas vos recién. A ver, San Martín, por supuesto, él siempre está pendiente de lo que está sucediendo en el Río de la Plata, en la Confederación, ¿no es cierto? Él tiene una relación epistolar con muchos hombres importantes de la época. Cuando él se entera de esta batalla, de la derrota también, de lo que ha significado, no obstante, él en una carta a Guido le dice en el año 46, le dice, bueno, se van a dar cuenta que los argentinos no son empanadas que se comen de un solo bocado, ¿no? Como queriendo decir que de alguna manera les había costado, Claro. les había costado. Pero además hay un reconocimiento más y hacia la figura de Rosas y a la defensa de la soberanía, porque en su testamento él le legó a Juan Manuel de Rosas su famoso sable corvo, ¿no? Porque entendía que era en ese momento el hombre que había defendido la soberanía, que en ese contexto internacional y en el contexto internacional en el que había actuado San Martín unas cuantas décadas antes, soberanía era lo que venía después, inmediatamente después o simultáneamente con la independencia, y para él la independencia había sido el motivo de todos sus desvelos, el motivo de su campaña, y también la defensa de la independencia de los estados hispanoamericanos habían sido el motivo por el que él después se había incluso decidido retirar del escenario americano y se había ido. No porque huyó, sino porque él se dio cuenta que él ya no tenía recursos para continuar la guerra, pero digamos, dejó en manos de Bolívar la continuación de la guerra. Pero lo que es importante destacar es el reconocimiento que San Martín hace a la defensa de esa independencia que él había logrado, ¿no? Bien. Porque independencia, formación del Estado, y el Estado se conforma sobre la soberanía. La soberanía tiene muchísimas acepciones. Tiene una acepción interna, una acepción clásica, una acepción más moderna, una acepción desde lo interior y una acepción desde lo exterior. En lo interior uno dice, bueno, sí, un Estado es soberano cuando tiene territorio, cuando tiene población, cuando tiene un gobierno, pero también cuando ese Estado es reconocido por otros. Aún así, hay distintas teorías al respecto. Hay algunas teorías propias del siglo XIX que para que un Estado fuera realmente reconocido, tenía que estar, las demás potencias, las demás naciones lo tenían que reconocer. Ahora, ya acercándonos más a la actualidad, hay otro tipo de teorías en relación a este tema que dicen que con el solo hecho de que el Estado se declare a sí mismo independiente y soberano, no importa si los demás te reconocen o no, lo mismo, sos un Estado libre y soberano. Bien. Es decir, la teoría del Estado moderno está íntima y fundamentalmente unida a la soberanía. Eso es muy importante también descartar, porque la soberanía no es solo la defensa del territorio, la soberanía es un concepto mucho más amplio que implica cómo el Estado se fundamenta a sí mismo y cómo se relaciona con los demás estados del mundo, en qué relación de igualdad. Uno dice, bueno, la soberanía, no hay nada por encima de la soberanía, es el poder que el Estado tiene sobre todo, no hay nada por encima de ese Estado. Pero nosotros también sabemos que en el mundo más actual hay muchas formas a través de las cuales los estados pueden ser vulnerados en sus soberanías, digamos, políticas, económicas, culturales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces es importante darle un mayor alcance a lo que significa la soberanía. Por supuesto que la historia siempre es situada, es contextualizada. En 1845, todo esto que yo te estoy diciendo no es una interpretación posterior, ¿no es cierto? Pero también hay que, la historia es algo situado en el pasado, pero es algo que debe proyectarse también y debe ser susceptible de ser reelaborado y reinterpretado, porque si queda en el pasado nada más y vos no lo resignificás, no lo traés, no lo actualizás, tampoco sirve, ¿no es cierto? O sí, no es porque tenga que servir o no servir, pero digo que no te deja un ejemplo, no te deja una enseñanza, no te deja una, digamos, una postura frente a las cosas, ¿no? Es decir, creo que en eso la historia tiene mucho para decir.
Gabriela, ¿crees que en este momento, con esta batalla, se termina de consolidar la independencia de Argentina? ¿Perdón? Que con esta batalla se termina de consolidar la independencia de Argentina con la batalla de la Vuelta de Obligado. Yo creo que la independencia ya está consolidada. Bien. Hacía mucho tiempo atrás. Esta batalla es una batalla que podríamos decir que nos hace sentir, nos da, ¿sí?, un sentido de pertenencia, nos otorga ese sentido de patria más fuerte, pero ya la independencia, estamos en 1845, sí. La declaración es de 1816, ya se ha transitado un largo camino. San Martín ha cruzado los Andes, la campaña a Chile, la campaña al Perú, ya los países, ¿no?, del norte de América del Sur también son independientes. Entonces creo que ya esta batalla lo que hace es darnos un sentido más de que es algo nuestro, ¿sí? Que la vuelta de obligado significa la defensa de lo que es nuestro. Y lo que es nuestro, voy a reiterarlo, aunque parezca un poco repetitivo, esto de decidir sobre nuestros destinos políticos. Nosotros, los que vivimos en esta tierra, los que trabajamos en esta tierra, eso es el significado que tiene para mí la vuelta de obligado. Somos los que tenemos que decidir sobre el destino de esta tierra a través de nuestros representantes, a través de las instituciones democráticas, pero nosotros, la vuelta de obligado significó decirles no van a pasar. Los intereses económicos de las provincias del litoral van a continuar. La hegemonía de Buenos Aires con el puerto va a continuar. Aún no, y la hegemonía de Buenos Aires continúa. ¿Sí? Pero lo importante es que esta batalla de la vuelta de obligado, guste o no, esté en la vereda de donde esté, historiográficamente hablando, de las interpretaciones, estamos refiriendo, interpretaciones históricas, de izquierda, de derecha, de centro, las nuevas, etcétera. No se puede negar la valentía de estos hombres. De los hombres, hablaste de los hombres y las mujeres. Sí. Las mujeres colaboraron con lo que podían. No podían enfrentarse a los hombres porque era algo demasiado fuerte, ¿no? El enfrentamiento cruento. Pero sí, bueno, dar armas, hacer cosas en sus casas, también empujar a los hombres. Claro. Eso es una tarea fuertísima, ¿no? El llevar a cabo esa tarea de vamos todos, ¿no? Claro. De alentarlo. De motivar. Que todos podemos hacer algo. Y bueno, de esa manera la batalla de la vuelta de obligado, con ese, más allá de ese no triunfo, no le digo derrota, le digo no triunfo, dio vueltas por toda América, inclusive por Europa, porque separó la entrada de esas 24 embarcaciones, ¿no? Y la defensa, ¿no? De 2 bloqueos, tener que soportar 2 bloqueos y haberlos resistido, claro. Eso fue, bueno, le valió después a Juan Manuel de Rosas, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, un montón de halagos a nivel internacional, claro. Tanto a nivel americano como a nivel europeo. Había que resistirlos esos bloqueos, ¿no? Y creo que es, más allá de la figura de Juan Manuel de Rosas, la vuelta de obligado nos tiene que dar como un ejemplo de la resistencia, de la fuerza y del amor por la tierra en que vivimos. Bien, bien, bien. Han pasado casi 170 años desde esa, un poco más, desde esa batalla. ¿La gente sabe hoy qué se conmemora? No. No, creo que no. En general pasa... no lo sabe, ayer fue feriado. Claro. Es que bueno, tuvimos un feriado. Ahora, ¿por qué? Es el Día de la Soberanía. ¿Y qué pasó? La vuelta de obligado. Pero, y más allá de los de las cadenas, no saben nada más. Lo que pasa es que a veces los contenidos de este tipo de episodios de la historia están muy escolarizados, es decir, están solamente en el marco de la escuela. Y quien después sale de la escuela y no lee, no le gusta leer, porque hay mucha gente que aunque sale del colegio y estudia otras cosas, le gusta leer historia o informarse, bueno, va creciendo, va enriqueciendo su acervo cultural. Pero el que no leyó nunca más nada, no alcanza solamente a veces con el contenido que se le transmite a un chico en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Es tan mínimo lo que los contenidos transmiten,
aun cuando los alumnos consideren que sus profesores pueden ser muy exigentes. Es tan mínimo que si la persona después, los medios, las políticas públicas de alguna manera no fomentan esta transferencia, esta actualización permanente de los contenidos, bueno, en ese sentido, yo personalmente, por cuenta propia, digo, se va perdiendo un poco ese sentido de identidad, porque la identidad se construye sobre valores imaginarios comunes, ¿no es cierto? Entonces, si uno en realidad solamente es un feriado que permite que haya un movimiento de turismo interno, lo cual no es malo, pero va vaciando de contenido, ¿no? de contenido identitario en lo que es el país, la nación, el Estado. Son decisiones políticas, ¿no? Políticas en cuanto a las políticas educativas. Desde la escuela es donde, más allá de la familia es muy importante, obviamente, es la base, pero si desde la escuela y las instituciones que forman no se fomenta el respeto por estas fechas tan importantes, bueno, entonces... Pasan desapercibidas. Absolutamente desapercibidas, pero más que desapercibidas, a mí me duele porque es como que hay un olvido, como un desgano de conocer sobre la propia historia, ¿sí? Y no es nada más que por una película, tenemos que aprender algo. Y no solo de historia, sino también de la Constitución, ¿sí? Es tan importante. Entonces creo que una república democrática debe estar basada en el conocimiento de su propia historia. Es el momento, es lo justo, a mi entender, lo más importante, el conocimiento del pasado para poder avanzar. Bien, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Estuvimos en Distintos Parecidos hablando acerca del Día de la Soberanía Nacional y una reflexión final acerca de esta fecha que para muchos todavía no saben qué significa. Estuvimos en Distintos Parecidos, los esperamos mañana a partir de las 19 con un nuevo programa. Chao.